que no nos escuchan, pueden escuchar el audio perfecto y pueden ver el video perfecto. Podrían escribir por el chat si todo se escucha bien. Buenos días. ¿Se me escuchan también? ¿Se puede escuchar perfecto a las dos personas que estamos presentando? Ok, bueno, por lo visto no tenemos problemas de audio. Bueno, buen día a todos, bienvenidos a nuestro evento. Mi nombre es Pamela Villa, soy parte del equipo de FATO en el área internacional. Primeramente queremos agradecerles a todas las personas que hoy participan de nuestro evento. Para las personas que son nuevas, queremos contarles que generalmente hacemos webinars mensualmente, entonces hay una programación cada mes, se puede registrar cada mes con nosotros sobre los temas que abordamos generalmente con las empresas de los servicios y consultorías que realizamos en las diferentes temáticas y desafíos en los proyectos en los que trabajamos. Bueno, para esta ocasión nos acompaña el señor Carlos Eduardo Vázquez, socio director de FATO. Me gustaría hablarles un poco sobre él, sobre el perfil que tiene, para que puedan conocer un poco más la persona que les va a hablar sobre el tema de hoy, que es medición de contratos con metodologías ágiles. Bueno, el señor Carlos Eduardo es socio director de la empresa FATO Consultoría. Él tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo, mantenimiento y gestión de desarrollo de software. Es certificado como experto en puntos de función y IFPUC. Es pionero como titular en la certificación de COSMIC en Brasil. Fue profesor de la Universidad Federal de Espíritu Santo y participa en los proyectos y consultorías que se llevan a cabo en Latinoamérica, en países como Brasil, Colombia, México, Paraguay, entre otros. También es autor de 2 de los libros de FATO, uno publicado en 2003, de análisis de puntos de función, estimación y gerenciamiento de proyectos de software, que a hoy tiene más de 12.000 copias vendidas, y en el 2016 la publicación del libro de ingeniería de requisitos, software orientado al negocio, cuya traducción fue realizada el año pasado y se encuentra disponible actualmente en Amazon para las personas que estén interesadas. Cualquier pregunta que quieran hacer sobre nuestras programaciones de cursos, capacitaciones durante el año, sobre la compra del libro, la pueden hacer a través del chat. Nos estaremos comunicando directamente con las personas para responder todas sus preguntas y todas sus inquietudes también. Antes de comenzar el webinar, quisiéramos darles unas orientaciones iniciales. De preferencia que las personas que estén conectadas en este momento tengan una conexión de banda ancha para que no tengan problemas de la caída del internet o pueden escuchar el audio o ver el video perfectamente. El evento solamente tendrá presentación de video y audio. Si es necesario, por favor, ustedes pueden programar el idioma en la barra de herramientas superior, aquí en la ventana de Click Meeting. La presentación tendrá una duración de 45 minutos y 15 minutos para preguntas abiertas. El señor Carlos Eduardo Vázquez estará respondiendo a las preguntas de las personas a través del chat. Nos pueden enviar todo tipo de preguntas, como mencioné anteriormente, sobre las capacitaciones o también puede ser específicamente sobre el tema que está tratando el webinar. Y para aquellas personas que tengan certificados PMP, el webinar otorga un crédito de un PDU. La grabación va a ser publicada en nuestra página web oficial de FATO y en nuestras redes sociales. Entonces los dejo con el señor Carlos Eduardo Vázquez para que puedan iniciar la temática del webinar, que tengan un feliz día y una muy buena presentación. Compañeros, señoras, buenas tardes. Me gustaría preguntarles si me escuchan bien. Excelente. FATO es una empresa que trabaja en el espacio del contrato. Cuando comento sobre contrato, refiero sobre el espacio donde en un lado tenemos la empresa, la organización que desarrolla sus soluciones de software, y en otro lado la organización que la consume. Identificamos 3 especialidades
fundamentales para soportar tenemos el video. el video por algún motivo. Estoy tratando de... Es como si tú hubieras salido de la sala, te saliste de la sala. Sí, sí. Bien, no sé qué pasó. Entonces, nuestra empresa trabaja en contrato y trabajamos con 3 especialidades, que es la disciplina de requerimientos, medición y análisis de software y pruebas. Entonces, cuando desarrollamos esta presentación, teníamos en perspectivas comentar sobre que es común la cuestión de las verdades universales. ¿Quién que no desea tener un desarrollo ágil? Entonces, agilidad, en términos de desarrollo, no conozco una persona que no tenga como parte de sus objetivos tener mayor agilidad en el desarrollo. Entonces, por ejemplo, no conozco una persona que sea en favor de corrupción. Entonces, o por lo menos así lo dicen. Todos son contra la corrupción. Entonces, aunque haga una unanimidad sobre las ventajas de la agilidad en el desarrollo de software, no es simple, es difícil implementarla en un mundo real. Tenemos dificultades en términos de la organización, tener un mindset, tener una cultura funcional, mientras se intenta un desarrollo con la perspectiva de la cadena de evaluación. Entonces, en esta charla pretendo hacer más claro cómo la medición, los puntos de función en específico, se incluye en el contexto de la contratación del desarrollo ágil y poner en perspectiva el papel de la medición en comparación con otras métricas como Story Points, por ejemplo. Y utilizamos el Scrum como framework de referencia, como modelo de referencia para comentar sobre estos temas. Entonces, un punto que es importante comparar con el desarrollo es el desarrollo de la humanidad. Entonces, la humanidad no sigue en un camino sin curvas, en un camino recto. ¿Cómo se dice, Pamela? Libre. Libre, camino libre.
se tiene en algunos momentos pasos adelantes y en algunos momentos pasos para detrás. Entonces, si nosotros miramos a 1989, nosotros tenemos la queda del muro de Berlín. La queda del muro de Berlín fue un marco muy importante en términos simbólicos para la humanidad y promovió un cambio de valores, un cambio de visión de toda la sociedad. Hasta que en 2001 nosotros tuvimos un fenómeno de importancia igual, sin embargo, en una dirección opuesta, que fue los atentados del 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Y el mundo después de este evento también hizo un cambio en dirección opuesta a que sucedió con la caída del muro de Berlín. Y más reciente, no sé todavía cuál fue en específico el marco que quizá la elección de Trump para la presidencia de Estados Unidos. Hoy vivimos por una tercera vez un cambio en cómo son los valores de la sociedad. Eso es un fenómeno mundial. Entonces, yo percibo que hay una similitud con la cuestión del desarrollo de software. Tenemos en un momento una mayor orientación a planeación y en otro momento una mayor orientación al cambio, a cómo y con cuál frecuencia tratar los cambios y cómo es la relación entre la experimentación, el feedback y el aprendizaje, ¿qué se dice? Y el aprendizaje con la utilización del software. Entonces, es un fenómeno que tendríamos hace 20 años el RUC como una metodología, un modelo de referencia, un proceso, las personas buscando la certificación de CMMI y la manera como esto fue implementado promovió la antítesis de agilidad. Entonces, al invés de tenermos 7 fases de evolución, se pasó a tener 4 fases y los resultados fueron más lentos, despacios, menos ágiles que el desarrollo secuencial en muchas oportunidades. Entonces, lo que veremos hoy es un reflujo de este exceso de control, de este exceso de planeación, de esta demora en presentar a los usuarios resultados materiales del desarrollo y, como consecuencia, estamos, en cierto modo, en el opuesto, donde las personas confunden agilidad con caos, confunden agilidad con un total desrespeto con la dimensión de la eficiencia en el desarrollo. Entonces, tenemos en el manifiesto ágil que individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Los procesos y herramientas siguen existiendo. Colaboración con el cliente sobre el negocio, sobre negociación contractual. Sin embargo, tenemos todavía la cuestión de la negociación contractual. Entonces, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Entonces,
no es porque se trabaja con una metodología ágil que se debe desconsiderar la cuestión de los procesos, de las herramientas y de la negociación contractual. Mientras las personas como individuos, ellas pueden elegir confiar, las corporaciones solo pueden asumir riesgos y calcular contingencias. Aunque los equipos autoorganícense y no se justifica la inversión en un director de proyectos muchas veces, siempre hay un dueño a quien se tiene que prestar cuentas, se tiene que al final de un periodo, mismo que si no tenga un proyecto, hoy hay una tendencia del desarrollo continuado, en algún momento se tiene que evaluar el rumbo del trabajo y evaluar la necesidad de acciones correctivas o mejorar el trabajo. Entonces, tenemos una cuestión sobre los principios de desarrollo y su implementación. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. La atención tardía del desarrollo conduce a excelencia técnica y al buen diseño. Todas esas cosas que nosotros ya escuchamos sobre el desarrollo ágil. Ahora, imagine una perspectiva de una corporación donde en un primer momento se tienen resultados excepcionales con un desarrollo puntual, una prueba de concepto donde se evalúa los beneficios de la agilidad, del Scrum, por ejemplo, y usted tiene que escalar los sucesos que se ha obtenido con la adopción del Scrum para la corporación, con cientos de equipos, con el desarrollo en el mismo momento del tiempo. Tenemos docenas de equipos trabajando y con la necesidad de coordinar estos equipos. Entonces, es donde surge el tema de la charla, que las métricas tienen un papel fundamental en este proceso. Cuando evaluamos el Scrum, las métricas, ellas surgen en un ámbito muy restrito, muy estrecho. Usted evalúa una historia del usuario cuanto a su complejidad, cuanto una visión del trabajo que es necesario invertir para su realización, en un periodo de 1 a 4 semanas. Entonces, cuando yo estoy evaluando un objeto o un conjunto de objetos, de requerimientos con este nivel de desarrollo, con este nivel de maturidad, y para este periodo corto de 1 a 4 semanas, yo cuestiono la necesidad de métricas, yo cuestiono la necesidad de estimaciones, porque si las herramientas de estimación, las herramientas de medición, ellas surgen para periodos mucho mayores, periodos donde una evaluación puntual de requerimientos con un nivel de madurez ya bastante detallado no es posible. Entonces, si yo pregunto al equipo cuánto tiempo, cuál es el tamaño de esta historia de usuario, es una pregunta que no necesita de una medición en específico. Yo puedo evaluar de manera directa, de manera sin ningún parámetro, la duración
el esfuerzo que se tiene que invertir en el desarrollo de esta historieta. Ahora, si yo tengo la necesidad de evaluar un año de trabajo, o entonces si yo tengo la necesidad de evaluar el rendimiento de una empresa que contraté y deseo comparar no solamente cuánto de dinero se paga por esta empresa, sin embargo también la productividad. Entonces, esta dimensión de la eficiencia en un ámbito, un alcance, que no es un alcance de 2 semanas, es un alcance de un año, o entonces es un alcance de un contrato estratégico que se puede durar, 5 años. Es necesario alguna solución de metrificación que permita una medición y una evaluación de rendimiento y o mismo una prescripción de pago basado en niveles de abstracción mayores que de la historia del usuario. Entonces, no voy a entrar en detalles sobre el Scrum, porque creo que hoy es un conocimiento general y el tema de la charla no es el Scrum. Sin embargo, el uso de las métricas, el uso de estimaciones en el contexto donde el Scrum es la metodología de gerencia de proyecto que se utiliza. Entonces, es común oírmos de un desarrollador que el programa ya está hecho, la transacción ya está hecho, solo queda pendiente las pruebas. Entonces, yo sé por experiencia que las pruebas representan próximo a 20% del trabajo de desarrollo. Entonces, si alguien me dice que está hecho y, sin embargo, no se condució las pruebas, no está hecho. Entonces, cuando se tiene tanto la metrificación cuanto la definición del contrato, es importante, de los términos del contrato, es importante que se defina el alcance de actividades de la empresa contratada. ¿Cuál es el alcance en términos, no de las funcionalidades? Porque cuando se trabaja con Scrum, usted no tiene un alcance completo, definido en el inicio del trabajo. Entonces, una crítica que yo tengo sobre el Scrum es que no hay una orientación sobre cómo se llega al Product Backlog. Yo veo que otras metodologías complementarias, como por ejemplo el SAFe, proveen este tipo de orientación. Sin embargo, una cosa es cuando su contrato es de una fábrica de código. ¿Qué es una fábrica de código? Utilizo el Scrum, sin embargo, yo no espero que, no tengo como requerimiento que la empresa contratada elabore mejor los requerimientos. Es algo que yo no consigo conciliar, existe, yo no consigo conciliar el Scrum con la contratación de una fábrica de código, porque el Scrum no tenemos la figura del codificador, del programador, se tiene el desarrollador, que no se limita, no es limitado a cuestión de programar una especificación que le presentara. Entonces, el concepto de hecho, en términos de un contrato que se pretende trabajar con Scrum, tiene que ser más amplio que solamente la codificación. Y entonces surge un punto que es muy relevante. ¿Cuál es la calidad que se espera en términos de la madurez de los profesionales trabajando como desarrolladores
sobre el dominio del problema, sobre los requerimientos, sobre el desarrollo de los requerimientos desde las necesidades hasta requerimientos que sean pasibles, que se pueda evaluar por ejemplo, el Poker Planning, que es el método de medición que se define como parte del Scrum, como una sugerencia para estimación en el Scrum. Entonces, ¿qué es el Poker Planning? Tenemos un sprint, un ciclo de desarrollo que tiene un plazo fijo, de 1 a 4 semanas. El más común que yo veo sea 2 o 4 semanas. Y este periodo tiene un equipo fijo también, que sea 3 personas trabajando por 4 semanas. Tenemos 12 semanas, 12 veces 40, tenemos 480 horas hombre en este sprint. Entonces, se evalúa el backlog en términos de las historias de usuario y se atribuye un peso, se atribuye una medición que en verdad no es una medición de unidades de producto, es una medición de esfuerzo, porque si uno trabaja con story points, por ejemplo, un story point es el esfuerzo de la menor historia de usuario. Entonces, observa, el esfuerzo, un story point es el esfuerzo de la menor historia. Ustedes, técnicos, Eduardo se está volviendo a conectar en un segundo para seguir dándole continuidad al tema. Pedimos disculpas, solo va a ser un segundo. Las que vayan surgiendo, les pedimos escribir en el chat, tener 15 minutos para responder las dudas. Vamos a tener una ronda de preguntas con el señor Carlos Eduardo para responder cada una de las preguntas en el chat. Con respecto a las personas que durante la presentación, antes que se cayera el video, preguntaban si la grabación va a ser publicada, efectivamente va a ser publicada en nuestra página web oficial de Pato y en nuestras redes sociales. También vamos a enviar un email a cada una de las personas que participaron con la grabación también, avisándoles sobre la publicación e indicándoles cómo pueden hacer para registrar el PDU, que es válido por la participación de este webinar también. Estamos intentando reconectar a Carlos Eduardo.
Perdón. Entonces, con el Poker Planning, tenemos algunos beneficios. Por ejemplo, ¿por qué trabaja con una serie de números que cuanto mayor es la incertidumbre, mayores son los números? No es una escala lineal, es una escala exponencial, se utiliza una secuencia de Fibonacci. Este es un elemento positivo del Poker Planning. ¿Por qué se trabaja con un conjunto de personas? Esto también es un punto positivo para el Poker Planning. Ahora, todos estos beneficios se puede obtener también cuando se utiliza el Poker Planning sin una unidad en específico de medición. Se podría utilizar el Poker Planning con horas hombre, al vez de utilizar el día ideal o el story point. ¿Por qué comento esto como un punto importante? Porque no se tiene una referencia objetiva de lo que sea el punto de historia en términos de negocio. Se tiene una referencia del equipo donde yo no puedo comparar diferentes equipos. Entonces, ¿qué es un día ideal? Día ideal es cuánto de trabajo observe. Más una vez, tenemos el esfuerzo como referencia para la medición, que no es una cosa deseable cuando se trabaja con mediciones. Entonces, el día ideal es cuánto sería producido en un día de trabajo si en 100% del tiempo fuera dedicada a la actividad sin interrupciones o distracciones. Story Point también es una unidad abstracta y definida por el equipo basada en la menor historia de usuario que se tiene a trabajar. Entonces, en el Poker Planning, otro punto interesante es la carta de infinito, que no es una historia, es un épico y se tiene la necesidad de trabajar mejor este requerimiento en términos de su madurez. Él no está todavía listo para un sprint. No se puede desarrollarlo todavía. Entonces, quien tiene control sobre estos puntos son los desarrolladores. Y cuando se comenta sobre medición, la medición tiene que atender diferentes objetivos, diferentes tipos de objetivos. Para los objetivos del equipo autoorganizarse, estas métricas, días ideales, puntos de historias, son métricas adecuadas, tienen beneficios que he comentado hace poco. Sin embargo, para el gobierno corporativo, para el dueño, no tiene la solidez, no tiene una referencia universal necesaria para responder preguntas como en cuáles proyectos invertir los recursos, cuánto es necesario invertir en tiempo y dinero hasta determinado resultado, cuáles son los proyectos más importantes. Entonces, aunque yo tenga comentado sobre proyectos en el primer y el tercer ítem, lo mismo se pasa con el desarrollo continuado. Mismo que yo trabaje con un mantenimiento del producto, la misma pregunta surge.
Entonces, hay este nivel, que es nivel que yo llamo de táctico estratégico. Yo tengo un nivel más táctico, que es donde se busca entender las necesidades, resolver conflictos, establecer los requerimientos para el backlog. Este es el trabajo del Product Owner. Cada equipo tiene un Product Owner. ¿Cómo se resuelve este producto, esos problemas de los conflictos, de la aclaración de los requerimientos, del entendimiento de las necesidades, cuando se trabaja en un nivel que no es un nivel de un equipo, sin embargo es un nivel de un programa con docenas de equipos trabajando con necesidad de sincronidad? Entonces, hay métricas que tienen como propósito responder a preguntas en este nivel. Y, por fin, el nivel de las operaciones. En el nivel de las operaciones es donde es adecuado el uso de los puntos de historia, de los 10 ideales, del Poker Planning, que es donde estoy efectivamente desarrollando el comportamiento de los requerimientos. Observa que el normal en este punto es que el equipo desarrolle el comportamiento de ítems en el alcance. Sin embargo, los ítems en el alcance ya fueron todavía definidos anteriormente, ya han sido definidos anteriormente. Entonces, el Poker Planning y las métricas que actualmente se utilizan con el Scrum, ellas tienen como espacio este espacio en la diapositiva, el espacio del equipo. El método del Cosmic es un método de medición de tamaño funcional. Tenemos algunos webinars sobre el tema del Cosmic, entonces les invito a participar de estos otros webinars que ya hemos realizado en el pasado. Él tiene una ventaja que se puede utilizarlo desde el plano operativo, en esta evaluación de las historias del usuario, hasta un uso más amplio en el plano del gobierno corporativo. Sin embargo, él tiene esta flexibilidad, pero él es más complejo de definir cómo operacionalizarlo. Entonces, para utilizar el Cosmic en el nivel de gobierno corporativo, se tiene que definir estrategias de mediciones específicas para estos propósitos. Para utilizarlo en el nivel del que yo llamé de táctico, donde se establecen las necesidades, resuelven los conflictos, establece los requerimientos del backlog, también se tiene que definir una estrategia diferente de la estrategia en el nivel del gobierno corporativo para este propósito. Y en el nivel operativo, él ya más fácilmente se puede utilizar. Entonces, el método del IFPU tiene el mérito, tiene la ventaja, el beneficio de ser más simples de implementar, operacionalizar para la medición en el nivel táctico estratégico, como presenta en esta diapositiva. El punto principal que estamos discutiendo en esta charla es el riesgo. Porque imagine que usted hace una contratación donde se mide todo el cambio es medido. ¿Qué eso dice? Eso dice que el riesgo del alcance es todo de la empresa que está contratando el desarrollo. Porque cualquier cambio que surja es objeto de medición y remuneración. Observa que hay un conflicto cuando yo comenté que
yo no veo compatibilidad entre una contratación de una fábrica de código, donde la contratada no tiene responsabilidad alguna por la elaboración, por el desarrollo de los requerimientos, con el desarrollo ágil, porque en el desarrollo ágil parte de la responsabilidad es también del equipo de desarrollo. Y si yo transfiero todo el riesgo del alcance, todo el riesgo de la productividad de estas decisiones sobre la calidad del proyecto para la empresa que contrata el desarrollo, yo tengo un desbalance entre el propósito de la contratación y los riesgos en esta contratación. Entonces, mediciones como conjuntos de función en nivel táctico, estratégico, más fácilmente permiten un balance de estos riesgos entre quien contrata y quien es responsable por el desarrollo. Y tienen la ventaja de haber una tradición de años y cientos de profesionales que conocen el método, el vocabulario. Es un vocabulario que tiene una velocidad de evolución mucho menor que la evolución de las herramientas, de las técnicas de desarrollo. Entonces, la idea es que usted piense globalmente, que tenga en perspectiva estos diferentes objetivos y utilice métricas y análisis de datos para hacer una evaluación del rendimiento que es compatible con el nivel de riesgo que se tiene en un desenvolvimiento ágil. Entonces, colecte los datos de medición y de rendimiento de manera general. Recolecte estos datos de manera general y utilice puntualmente en los proyectos que usted tiene disponible. La referencia que si me pregunta cuál es el punto más importante de esta charla, es lo que voy a compartir con ustedes ahora en el final. Si usted tiene un cambio antes de una liberación, entonces imagine que usted tiene 3 o 4, 5, 6 sprints antes de la liberación de una nueva release. Los cambios que se tienen en este espacio de la release, ellos son absorbidos por la empresa que desarrolla. O sea, si nosotros trabajamos con puntos de función, no fue nuestro objetivo en esta charla describir cómo es el funcionamiento de puntos de función, mas puedo comentar de manera superficial que se mide funcionalidades. Entonces, si yo en un sprint 1, yo entregué una funcionalidad y el usuario, por la experimentación, proveer su feedback y todos tienen un aprendizado de esta experiencia, se observa la necesidad de un cambio en el próximo sprint. No hay una medición adicional por esta modificación en este segundo sprint. Después de 3 sprints se realiza una liberación, una nueva release del software. Entonces, después de esta release, si uno cambia lo que ya fue liberado en esta release, entonces aquello es objeto de una nueva medición y también de una nueva remuneración. Entonces, este es un punto de equilibrio, es una sugerencia de un modelo de negocio donde se trabaja con medición funcional, punto de función o cósmico, y si
busca un mejor equilibrio entre los riesgos entre quien desarrolla y quien contrata. Entonces, ágil exige mucha organización, no es falta de planeamiento, aunque no se utiliza estrictamente un enfoque ágil. Observa que ágil es mejor adaptado para una organización lean, una organización que tiene una lógica basada en la cadena de valor. No es una organización basada en áreas funcionales y no es común, principalmente en organizaciones de porte mayor. Es más común en empresas que tienen una menor historia, una empresa startup, una empresa que está empezando un nuevo negocio. Entonces, imagine una banca que ya tiene 30, 40, 100 años de historia de especialización funcional, cambiar su mindset para trabajar con una lógica lean. Entonces, hay organizaciones donde no se consigue adaptar un desarrollo ágil con el pensamiento de la organización, con la lógica de la organización, no se encaja. Entonces, mismo que usted no sea viable una lógica ágil en una organización, es posible buscar más agilidad por utilizar buenas prácticas que observamos en el Scrum. Y los comentarios que hicimos sobre la medición en este contexto también son válidos en otro escenario. No hay incompatibilidad entre agilidad y las exigencias de gobernanza corporativa y transparencia. Es posible utilizar mediciones, como comenté, que traen transparencia, que permiten a los dueños tener una visibilidad no solamente de la dimensión de la eficacia, que es la más importante. La dimensión de la eficacia es la dimensión donde se alcanza el objetivo con el desarrollo. Sin embargo, también es importante la dimensión de la eficiencia, porque no tenemos espacio para desperdicio en todas las áreas de negocio del mundo. Hay negocios donde la dimensión de la eficiencia son irrelevantes en un primer momento. Solo que es algo puntual, específico. Uber, si no estoy equivocado, no tiene todavía lucro. No tiene lucro, ¿verdad? Y nadie está preocupado con esto, porque él tiene una visión que a largo plazo aquilo es algo que tendrá retorno. Ahora, si yo soy una banca y tengo las operaciones de mi banca tradicional, esa lógica es incompatible con este escenario. Entonces, las métricas funcionales, ellas son pivot en una estrategia de conciliación entre un enfoque ágil y los objetivos de control interno y externo. Entonces, voy a pasar la palabra para Pamela. Ella va a tornar disponible una encuesta y mientras nosotros evaluamos las cuestiones que ustedes han formulado. Pamela, por favor. ¿Conseguiste conectar, verdad? ¿Conseguiste conectar? Creo que no. Bueno, vamos a dar los 15 minutos para hacer la ronda de preguntas que han surgido durante toda la conversación con Carlos Eduardo. Si tienen preguntas, este es el momento para que las puedan realizar.
Mientras tanto vamos revisando el chat para responder cada una de ellas. ¿Hay alguna pregunta? Vamos revisando. Conseguí. La primera pregunta la tenemos del señor Julio Asato. Carlos, el señor pregunta, en un contrato tradicionalmente se debe especificar los plazos de entrega y duración del proyecto. ¿Qué recomendaciones podría dar para manejar estos puntos? Es la primera pregunta. Você consegue liberar meu áudio aqui? Vamos a ver si podemos conectarnos con Carlos Eduardo de nuevo. El chat se escucha. No se escucha, Carlos. Cuando se trabaja con el desarrollo ágil, en el texto del proyecto, los sprints, ellos tienen una duración fija. Entonces, el trabajo es decidir cuáles son las historias, cuáles son los requerimientos inclusos en el próximo sprint. Para el proyecto es posible hacer la medición basado en requerimientos con niveles de abstracción superior al nivel de abstracción que es necesario para la planeación del sprint. Entonces, cuando se construye un proyecto, nosotros estamos en el nivel táctico en esta diapositiva. Entonces, se pueden hacer estimaciones en puntos de función basado en los requerimientos y niveles de abstracción más altos y utilizar referencias, que estas fueron lo que comenté sobre piensa por la mente. Utilizar referencias sobre la productividad, sobre el tiempo para plazo para el desarrollo, para, basado en estas referencias, establecer la viabilidad de un plazo con aquel alcance. No sé si fue esta la pregunta o si conseguí responder a la pregunta. Bueno, la segunda pregunta, creo que quedó bastante claro. La segunda pregunta la hace Carlos Arturo Hoyos Rincón. Pregunta, ¿cuánto tiempo se puede demorar una empresa de desarrollo en implementar la medición por puntos de función? Déjame, yo voy a activarte nuevamente aquí. ¿Cuánto tiempo se puede demorar una empresa de desarrollo en implementar la medición por puntos de función? Nuevamente creo que estás ahí. Você pegou Não. Deixa eu pegar até aqui. Ficamos os dois juntinhos aqui. Cadê? Ahí. No, ahí ya estás de nuevo. Ahí ya estás de nuevo. Voltei? Estás de nuevo aquí. Não. Sí. ¿No? Não. Esta pregunta sobre... Aquí. Melhor ficar junto. Me voy a quedar junto de Pamela. Pamela, eu sou magro, como é que se fala magro? Sobre o tempo, primeiro,
El normal es que el cliente él defina los parámetros operacionales para el desarrollo con la medición en puntos de función. Entonces, el normal, es más común, es que el cliente él tenga esta inversión para la utilización de los puntos de función. Esto involucra la medición de proyectos que ya se han concluido, la medición de proyectos que ya están concluidos, la evaluación de las inversiones en términos de esfuerzo o costo y la derivación de modelos de productividad, de horas por punto de función y cómo medir ítems que los puntos de función no miden. Entonces, el normal es que la organización cliente, ella sea responsable por definir este modelo de operación. Y la empresa que es responsable por el desarrollo de entrenamiento. ¿Cachó? No, sí, ¿verdad? Sí. Es el trabajo de entrenamiento, son cursos, son entrenamientos cortos de dos días y creo que un mes es un plazo para se empezar a tener resultados sobre la medición. Ahora, ¿qué pasa? La medición isoladamente tiene poco valor. El valor de la medición surge cuando se relaciona la medición con otros datos, utilizando las políticas que he comentado sobre qué se mide, qué no se mide, cuando se utiliza el desarrollo ágil. Para simplificar, yo me voy a quedar acá al lado de Pamela, porque esta lógica no está buena. Bueno, la otra pregunta la realiza Carlos Arturo Hoyos también, dice, ¿conocen alguna empresa de desarrollo en Colombia que implemente la medición por puntos de función? América TI. Estuvimos reciente, en 2018, en América TI, creo que sea una empresa conocida en Colombia, donde implementamos el punto de función. En el caso, utilizamos al Cosmic como métrica de punto de función. Hemos trabajado en el pasado en la Itaipú, donde se utiliza punto de función con el estándar del IFPUC. En México, el gobierno tiene orientación para que la contratación, el dueño, que comenté en términos del gobierno corporativo, él tiene una orientación para medición con punto de función Cosmic. Y en Brasil tenemos también orientación, acá tenemos cientos de empresas, miles de empresas, que trabajan con punto de función utilizando el estándar de IFPUC. La siguiente pregunta la hace Cristian Penco. Pregunta, ¿cómo se puede estimar tanto el esfuerzo como los plazos de desarrollo cuando el equipo es nuevo y no hay mucha información acerca de la productividad del equipo? Hay dos caminos. Un camino es una evaluación retrospectiva de proyectos que ya se han concluido. Hacer la medición de estos proyectos con una visión del nivel de abstracción inicial, de su iniciación, y evaluar las inversiones de esfuerzo o costo con el objetivo de derivar una productividad. Este es el primer camino. Un segundo camino que yo recomiendo como una prueba de realidad, porque los analistas tienen una tendencia de ser optimistas.
es utilizar datos de referencia como los disponibles en el ISBSG, que es una organización que recolecta, evalúa y publica datos de rendimiento en el desarrollo, utilizando puntos de función y COSMIC como unidad de producto. La siguiente pregunta la hace Marco Antonio Álvarez Gómez. Pregunta: en seguimiento a lo que menciona Julio Asato, cuando el cliente pide que se le den los tiempos de entrega y costo del proyecto completos, muchas veces ni el cliente mismo sabe lo que quiere y lo que se requiere cambia en el tiempo. ¿Cómo mantenerse justo en medio entre lo contratado y los cambios que surgirían? El primer punto es que hay un error muy común en términos de estimación. Si me pregunta cuál es el error más grave de un profesional cuando realiza una estimación, yo le respondo: creer que él está cierto. Entonces, el primer punto es que cuando usted realiza una estimación en momentos iniciales del desarrollo, esta estimación inicial es una aproximación y uno tiene que evaluar cuánto se acostumbra errar en este momento. Tenemos referencias como el cono de la incertidumbre. Después vamos a tornar disponible el cono de la incertidumbre. ¿Qué es el cono de la incertidumbre? Él le da referencia de que cuando usted está en el momento de iniciación de un proyecto, el error típico está entre tantos por ciento, si no estoy equivocado, es 0,67%, hasta 1.5 veces la estimación más probable. Entonces, la primera mensaje es, cuando usted realiza una estimación en un momento donde el nivel de abstracción es muy alto, la primera cosa que tiene que tener en mente es que su estimación está errada y evaluar un rango con la estimación optimista y la estimación pesimista. Y usted tiene referencias en el mercado como el COCOMO 2 y el cono de incertidumbre que le provee esta referencia para este rango. Y basado en este rango, hay una decisión sobre el nivel de riesgo que usted desea tener en esta negociación. Entonces, si es un contrato muy importante, si es un cliente crítico, si es un mercado que desea entrar, usted tiene una tendencia de absorber un mayor nivel de riesgo. El problema que yo veo es que se trabaja con estimaciones como si fueran profecías y se basa en un conocimiento incompleto que se evoluciona a lo largo del desarrollo, principalmente cuando se trabaja con el desarrollo ágil. Entonces, el primer punto es, usted no es un profeta, considera un rango de incertidumbre, utilice referencias preferencialmente locales, si no las tiene, utilice referencias como el COCOMO. Esta es primer mensaje. La segunda mensaje sobre su colocación es definir cuánto tiempo quieres con la preventa. Con la preventa. ¿Cuánto tiempo desea invertir en la preventa? Porque si el nivel de riesgo es incompatible con el negocio que quieres cerrar, entonces tiene que invertir un tiempo, un esfuerzo para disminuir este rango y tener una menor incertidumbre. Entonces, la segunda mensaje es
considera cuál es el nivel de inversión en la preventa que sea compatible con el riesgo que comenté anteriormente. ¿Quedó claro? ¿Quién fue que preguntó? Preguntó Marco Antonio Álvarez. Marco Antonio, ¿quedó claro que comenté? Busca el cono de incertidumbre en el Google. O, mejor, en nuestro curso de estimaciones de software. La siguiente pregunta la hace Emil Pernet. Dice, en un equipo de trabajo que involucra personal de la organización y personal de diferentes firmas contratistas, ¿cómo se debe manejar el factor de productividad para proceder con una facturación justa? En este escenario, donde usted tiene diferentes contratistas en un mismo desarrollo, habemos de considerar que no se tiene claramente de quién es la responsabilidad por un error, por ejemplo. Si tenemos uno que trabaja en un ítem de configuración, otro de otro contratista que también trabaja en el mismo ítem de configuración. Si tenemos un escenario donde se contrata horas hombre y lo que yo estoy contratando no es un producto, es verdad, en este escenario que me describe, lo que estoy contratando no es un producto, yo estoy contratando profesionales, estoy contratando esfuerzo, estoy contratando mano de obra. Entonces, en un escenario donde yo contrato mano de obra, donde el objeto de la contratación no es un producto, como cuando se trabaja con las mediciones tienen un papel accesorio, sin embargo, también importante, porque su papel es evaluar la evolución de la productividad del equipo. Yo no voy a evaluar la productividad individual de las personas. Yo voy a evaluar la productividad del equipo, del proceso. Entonces, si a lo largo de un año yo observo que la productividad, las funcionalidades entregadas y las horas hombres invertidas, la relación entre esos dos números, él está disminuyendo, esto es un indicador que hay un problema de gestión. Y si yo tengo que identificar quién es el responsable de la orquestación, la coordinación de estos diferentes equipos. Entonces, la métrica, ella tiene un valor mayor cuando el objeto de la contratación es un producto, la funcionalidad, el software. Sin embargo, aunque no tenga toda la utilidad, como en el escenario que comenté, en un escenario donde se contrata diferentes contratistas, horas hombre, se puede utilizar para evaluar si no tenemos una degradación de la productividad a lo largo de un periodo. ¿Quién fue que preguntó? Emil Pernet. Emil, ¿quedó claro que comenté? La siguiente pregunta la hace el señor Carlos Arturo Hoyos. ¿Existe algún servicio que se pueda contratar para que mida el tamaño de un requerimiento en puntos de función? Sí. Fato es una empresa que no es una fábrica de software. Nuestra especialidad es exactamente este tipo de cosas. Es común tenermos propuestas para proveer aproximación de tamaño y también estimaciones de esfuerzo con base en datos de referencia que tenemos de nuestros clientes, obviamente datos que son desconfigurados. Entonces, tenemos miles de proyectos medidos, donde tenemos informaciones sobre esfuerzo y punto de función, y utilizamos estas referencias para proveer estimaciones de otros desarrollos. No solamente Fatos, sin embargo, otras empresas en el mercado también hacen ese tipo de trabajo. La siguiente pregunta la hace Alexandra León. ¿Podría repetir la fuente de datos de referencia? Por supuesto. Y
Pablo, ¿no es mejor nosotros escribimos esta? Ya estamos terminando con la última pregunta. Falta una última pregunta. No, escribimos la sigla, porque es una sigla, ISBSG. Ah, es porque no sé aquí dónde... Estamos como presentadores. Vamos a intentar, ISBSG. ¿Se abre correcto? Sí, sí, sí. ISG. International Software Benchmark Standard Group. Ok. Pregunta esa que claro. Alexandra León, ¿quedó claro la sigla? Nos puedes escribir por el chat para saber si repetimos o no la sigla. Gracias. La siguiente pregunta y última pregunta la hace Vanessa Avendaño. Pregunta, ¿recomiendas la estimación Planning Poker para Scrum? Sí, por supuesto. Observa, no, ISBSG. Quedó perfecto, exactamente. Observa que el Planning Poker, él trae beneficios relevantes en el nivel operacional. Entonces, para la planeación del sprint, el Poker Planning es adecuado, trae beneficios. Tenemos como beneficios, primero, la distribución de las estimaciones por el equipo. Entonces, ¿por qué el equipo está realizando la estimación como un grupo en una ceremonia del Scrum? Es mayor la cantidad de información que surge y mejor las estimaciones por este motivo. Entonces, el Poker Planning trae este beneficio. Otro beneficio es la escala de Fibonacci que se utiliza, porque esta escala de Fibonacci ella trae cuanto mayor es el nivel de incertidumbre, mayores son los rangos en la escala. Entonces, observa, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40. Entre el 20 y el 40 tenemos 20 puntos de diferencia. Entre el 13 y el 20 tenemos 7. Entre el 8 y el 13, 5. Entonces, el nivel de incertidumbre, cuanto mayor es incertidumbre, mayores son los números, que es natural, es adecuado. Entonces, es otro beneficio del Poker Planning. O que yo cuestiono es la utilización de una métrica. ¿Por qué yo utilizaré el día ideal? Perdón. ¿Por qué utilizaré el día ideal o el Story Points si yo estoy trabajando con un horizonte que se permite una estimación directa del esfuerzo? Para objetivo de evaluación de productividad, yo ya tengo otras mediciones de nivel más alto y menos frecuentes. Por lo tanto, no es necesario invertir tanto como se invertiría en la medición a todo momento de los sprints, que es la medición de puntos de función. Entonces, para el objetivo de evaluar la productividad, yo ya tengo otras métricas en otros niveles. En el nivel del equipo, yo puedo trabajar con la cantidad de horas sin la necesidad de una métrica. Entonces, yo veo beneficios significativos del Planning Poker, pero cuestiono los beneficios del Story Point y del día ideal cuando yo ya tengo una métrica de nivel más alto evaluando la cuestión del rendimiento. ¿Quién fue que preguntó eso? La pregunta la hizo Vanessa Avendaño. Vanessa, ¿quedó claro la explicación? ¿Algún punto adicional que le gustaría comentar? Bueno, yo creo que esas fueron todas las preguntas que tuvimos. Okay.
Bueno, agradecemos a Carlos por la presentación del webinar. Les recordamos que la presentación va a ser publicada en nuestra página web y en nuestras redes sociales, y el correo con la notificación va a ser enviado a cada uno de las personas participantes. Queremos comentarles también sobre nuestra programación. Tenemos una programación en Ciudad de México en marzo para temas de capacitación en estimación y medición con método COSMIC, en el preparatorio para la certificación del método COSMIC, y realizaremos el examen el día 29 de marzo en México con el método COSMIC. Tenemos otra programación para curso de ingeniería de requerimientos online en vivo, que se llevará a cabo del 18 al 27 de febrero. La encuesta también. Todas esas informaciones las pueden encontrar en nuestra página web y contactarnos a contacto@patocs.com para preguntarnos sobre la programación y sobre los costos respectivos. Vamos a disponibilizar una encuesta. No sé si tienen acceso a la encuesta en este momento. Es la encuesta sobre el evento. Agradeceríamos a las personas que pudieran responderla. Aquí se clica en lugar aquí. Encuestas. Sí. La encuesta en este momento se encuentra disponible. Agradeceríamos a las personas que pudieran colaborarnos con la respuesta y agradecemos la participación en el evento. Mucho. Bueno, tenemos personas que en este momento están respondiendo a la encuesta y que nos están preguntando qué hacen para registrar el PDU que valida el seminario. Vamos a mandar el correo respectivo a cada una de las personas con la notificación de que se publicó el webinar, como anteriormente lo había mencionado, y los pasos donde ustedes pueden ver cómo registrar los PDU. De igual forma, para las personas que quieren en este momento revisar la información, en nuestra página web ustedes pueden entrar, hay una caja en la parte de arriba donde ustedes pueden ingresar en el buscador y pueden colocar PDUs o cómo registro mi PDU. En la página web están también las indicaciones. Sin embargo, máximo a partir del día de mañana, esas informaciones van a ser enviadas a ustedes directamente a los correos.